quienes enseñamos de ese trabajo, en caso de que alguno de ustedes tenga que rehacerlo, me lo envía por mensajería del campus y yo ahí luego modifico eh, la calificación obtenida, ¿sí? En el transcurso de estos días estaré revisando esas reentregas. Bien, después, otra cuestión. Hoy estamos a 22 de junio. Eh, Nuestro próximo encuentro debería de ser el 6 de julio, pero atención, yo a partir del 1 de julio tengo una licencia por 12 días, entonces este es nuestro último encuentro sincrónico de este primer cuatrimestre, ¿sí? La próxima semana estaré subiéndoles un material sobre planificación docente, en realidad dos materiales, y como hay 2 semanas, que es la semana del 6 de julio y la semana del 13 de julio, donde yo no voy a estar, sí quiero que utilicen ese tiempo como para revisar todas las cuestiones que por ahí están pendientes y no han participado, y además voy a dejar un trabajo sobre una vinculación entre una película, no sé si vieron la película La Ola, situada en el contexto de una escuela en Alemania. Bueno, les comparto el link, bueno, esto va a ser, se los adelanto, ¿no? La semana que viene, y a partir de esa película, la vinculación con el material, para que lo trabajen en estas 2 semanas en donde no vamos a tener clases. Ese trabajo va a tener como fecha tope de presentación si no me equivoco, es 16 de julio, que es el último día antes del receso. Y de algún modo, como habrán notado, no tenemos ninguna instancia de evaluación parcial en este primer cuatrimestre, al menos de tipo formal, ¿sí? Sí, yo lo que tengo es el registro de sus intervenciones, de sus participaciones, de este primer trabajo de a quienes enseñamos y de este trabajo que va a ser en relación a la película, ¿sí? En todo caso, hay un seguimiento después del receso y en función de cómo seguimos, ¿sí? Si seguimos desde la sincronicidad, si existiera la posibilidad de la presencialidad, no lo sabemos, o sea, en superior solo teníamos esto de es virtual el primer cuatrimestre, no sabemos cómo se continúa, organizamos lo que queda del año. Pero sepan que ya estamos pensando, es más, la propuesta de revisión de esta clase de hoy es pensar ya en lo que va a ser nuestro trabajo final de el armado de una secuencia didáctica. Por eso hoy vamos a revisar muy bien todo lo que es contenidos, tipo de contenidos, y las dos clases, no, en realidad la clase anterior, donde había algunas consignas para trabajar con el diseño de primer año. Así que, si les parece, arrancamos con esto. Recordemos un poquito, ¿cómo clasificamos o qué clasificación de contenidos vamos a considerar? ¿Cómo los vamos a distinguir? ¿Qué 3 tipos de contenidos vamos a enseñar? Conceptuales, ¿Sí? procedimentales y actitudinales. Bien. Cuando hablamos de conceptuales, hablamos de hechos, datos, conceptos, teorías, leyes, principios, generalizaciones. Y de hecho la enseñanza de las ciencias tiene mucho de esto. Ahora bien, la enseñanza de este tipo de contenidos plantea un desafío. Por lo que pudieron leer, ¿cuál vendría a ser el desafío de aprender contenidos de tipo conceptuales? Esto lo pueden encontrar en el material de apuntes sobre contenidos. Por ejemplo, un dato puede ser, pensando en esta caracterización de los contenidos conceptuales, un dato puede ser la fecha o el año de publicación del libro El origen de las especies. Un concepto puede ser la definición de cloroplasto. Una ley puede ser una de las leyes de gases.
Digo, en ciencias trabajamos con hechos, con datos, pero ¿en dónde está el desafío en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de este tipo de contenidos? En que hay que agarrar y como hacer una reversión para enseñárselo a los alumnos. Bien, Melanie, tiene que ver con el establecimiento de relaciones, ¿sí? Tiene que ver con que deje de ser un dato y cobre algún sentido y cobre algún significado. Porque de hecho, eh, por ejemplo, muchos de los contenidos conceptuales han de ser aprendidos de memoria. O sea, yo tengo que reconocer que, no sé, las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. Y eso tiene que ver con un aprendizaje memorístico. Ahora bien, vamos a tener este tipo de contenidos, pero el verdadero desafío es que estos cobren significado, cobren sentido. ¿Y cuándo van a cobrar significado? ¿Cuándo van a cobrar sentido? Cuando yo a ese contenido lo puedo vincular con otro, cuando ese contenido me permite formular nuevas preguntas, cuando ese contenido o ese conocimiento yo lo puedo trasladar a otro contexto. Entonces, de hecho, muchos contenidos conceptuales o los aprendemos de memoria o los buscamos en la web, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle, pero siguen siendo datos, siguen siendo leyes, siguen siendo generalizaciones, principios, conceptos, información. El desafío pasa porque esa información se transforma en conocimiento y esa información cobre sentido y tenga algún tipo de significado, ¿sí? Entonces, atención con esto, ¿sí? Vamos a recurrir a la memorización, vamos a recurrir a la búsqueda en la web o en la búsqueda en un diccionario o la búsqueda en un libro de aquellos contenidos conceptuales los cuales no recordamos o nuestra memoria a largo plazo no los tiene presentes, pero una cosa es conocerlos y otra cosa muy distinta es dotarlos de significados, ¿sí? Entonces, atención con esta cuestión, ¿sí? Esto es en cuanto a los contenidos conceptuales. En cuanto a los contenidos procedimentales, ¿cuáles son los desafíos que implican su enseñanza y su aprendizaje? Cuando hablamos de los procedimentales, recordemos que tienen que ver con el hacer. Procedimientos, habilidades, técnicas, estrategias, algoritmos, acciones para conseguir un objetivo, ¿no? ¿Qué desafío plantean los contenidos procedimentales? Ejemplos de procedimientos vinculados con la ciencia, tenemos la observación, la medición, el registro, la comparación, la clasificación. Y decían, es innato observar con solo indicar, bueno, vamos a realizar una observación. Ese procedimiento aparece naturalmente a nuestros estudiantes. No, se tiene que enseñar. Bien, ahí está. Se tiene que enseñar, ese contenido se enseña, ¿no? Como la lectura crítica, como el analizar datos, son procedimientos que se tienen que enseñar para que el alumno pueda hacerse de los conocimientos, de los conceptos, justamente, ¿no? Bien, decíamos, el desafío de la enseñanza de los contenidos conceptuales pasa por dotarlos de sentido, de significado, de que dejen de ser datos o información y pasa a ser conocimiento. El desafío de la enseñanza de contenidos de tipo procedimentales pasa por la enseñanza, ¿sí? En algunos casos, nosotros vamos a hacer los modelos que muestren la secuencia de acciones para llevar adelante cada una de esas tareas. Vamos a involucrar a los estudiantes en la repetición de esas tareas, vamos a llevarlos a ejercitar, vamos a estar orientándolos. Y algo, por ejemplo, muy sencillo, la comparación
es un contenido de tipo procedimental, tiene que ver con un hacer. Entonces, si por ejemplo yo les pido a mis estudiantes que comparen la célula eucariota con la célula procariota, una típica actividad de comparación, ellos tienen que aprender que para comparar necesitan establecer relaciones de similitud y de diferencia, en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces, hay que practicar esto. Por solo decir, vamos a comparar, la acción no aparece. Entonces, en este caso, es necesaria la práctica, ¿sí? Para la observación, para la medición, sobre todo también para el uso de instrumental de laboratorio, ¿no? Y para estas cuestiones hay procedimientos que son de tipo cognitivos, ¿no? Esto de formular una pregunta, realizar una clasificación, una comparación, una identificación, y hay otros que tienen que ver con un hacer más concreto, ¿no? El uso de un instrumental, la observación. Entonces, digo, todos estos procedimientos han de ser enseñados, ¿sí? Han de ser practicados, han de ser ejercitados, y podemos, de algún modo, reconocer que han sido aprendidos cuando es posible la aplicación en otro contexto. Entonces, trabajamos la comparación entre célula procariota y eucariota y cómo armar un cuadro comparativo, y después trabajamos reacciones enzimáticas o reacciones químicas, y volvemos a solicitar el mismo procedimiento y el alumno puede resolverlo. Bueno, ese procedimiento, el de comparar, el de armar un cuadro comparativo, ha sido aprendido por el estudiante. Bien, contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Y ahí el desafío, ¿cuál es? Para la enseñanza de los contenidos actitudinales. Recordemos que tenemos actitudes, valores, normas, ¿no? Por ejemplo, enseñamos responsabilidad como un valor, enseñamos honestidad como otro valor. ¿Y en qué momento? Bueno, realizaron una experiencia, los resultados obtenidos no son los esperados. Bueno, estos son los resultados, y en función de eso vamos a pensar por qué sí, por qué no. No cambiamos, no modificamos nada. Trabajamos actitudes como la cooperación con el grupo, ¿sí? El trabajo en equipo, y trabajamos normas, reglas, como puedan ser las reglas de trabajo en laboratorio, ¿sí? Todos contenidos actitudinales. ¿Y el desafío cuál es para este tipo de contenidos? Yo creo que es aceptar de que el alumno va a venir con otros pensamientos de afuera y que va a chocar mucho con lo que nosotros le enseñamos. Por ejemplo, si un chico agarra y cree en Dios y por ahí agarra las ideas de la evolución, el chico le va a chocar ese pensamiento y ahí se va a generar un debate. Entonces ese va a ser nuestro desafío, mostrarle otras maneras de pensar, respetando a cómo él piensa. Bien, eso que estás diciendo, que es un contenido actitudinal que tiene que ver con el respeto ante las ideas de los demás, ¿sí? Ante las ideas del otro, es un contenido actitudinal, ha de ser enseñado. Tenemos que planificarlo, tenemos que pensarlo. Entonces, por ejemplo, estamos llevando, justamente vos mencionas un debate sobre evolución, ¿sí? Un debate sobre, no sé, cuestiones vinculadas a los productos biotecnológicos. Estamos trabajando una cuestión vinculada a la contaminación, y pueden existir diversas miradas sobre el mismo tema. Entonces, el respeto hacia la postura de otra persona ha de ser enseñado, y eso lo tenemos que planificar, y eso lo tenemos que explicitar, eso lo tenemos que pensar. Cuando planificamos, pensamos nuestra propuesta de enseñanza, y pueden surgir algunas de estas cuestiones, algunas de estas actitudes, algunos de estos valores, algunas de estas normas, han de ser enseñados, ¿sí? Ese es el desafío, ¿sí? Tenemos que pensarlos, tenemos que planificarlos, intencionalmente tenemos que llevar adelante contenidos actitudinales, ¿sí? Esto es un poco lo que daría respuesta a la primer consigna
de la clase de la semana anterior, de cuáles son los desafíos que plantea el aprendizaje de los distintos tipos de contenidos. Y, insisto nuevamente, lo encuentran en el material de apuntes sobre contenidos. Después tenían que acceder al diseño curricular para el primer año de la escuela secundaria y indicar cuáles son los criterios de selección. ¿Pudieron acceder a los diseños curriculares? ¿Qué me cuentan? ¿Sí, no? ¿Los tienen? ¿Se los pidieron en otras Yo disciplinas? pude acceder, pero todavía no hice la actividad. Bueno, vamos entonces, comparto y les muestro algunas cuestiones. Este material, ¿sí? Todos los diseños curriculares, ustedes los van a encontrar en la página de ABC, ¿sí? Y de hecho, verán que el diseño para el primer año de la escuela secundaria aún sigue teniendo la denominación séptimo de la ESB, y en el número de resolución vemos cuándo ha sido publicado, ¿sí? Es del año 2006. Y entonces miren si no es necesaria ya el año 2021 una revisión de los diseños curriculares. Ese diseño, como les había comentado la vez anterior, es para todo el primer año. Entonces el documento que ustedes van a descargar es un documento de 242 páginas, pero nosotros nos vamos a quedar con ciencias naturales, que de hecho es la primera área que aparece. A ver, estamos por acá. Bien, ciencias naturales. ¿Están viendo, no, lo que comparto? Sí, sí, profe, se ve. Listo, perfecto. Bien, en principio, bueno, aparece una definición de qué se entiende por enseñanza, cuál es la intencionalidad, y vean cómo aparece esto que veníamos hablando sobre la alfabetización científica, ¿no? Formar ciudadanos científicamente, que no tiene que ver con la dotación de un lenguaje científico, sino que tiene que ver con decodificar creencias, bla, 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 toda una fundamentación, una caracterización de los alumnos del primer año. Aparece una definición de qué se entiende por ciencia, y de hecho nosotros también lo revisamos, de ahí la importancia de que cada uno esté en constante revisión de qué entiendo por ciencia, porque de ahí devienen muchas de las decisiones que vamos a tomar a posterior. ¿Qué conlleva esta imagen de ciencia, ¿no? que considera el diseño de la provincia de Buenos Aires? Una definición de ciencia escolar dando cuenta de la necesaria transposición didáctica, ¿sí? Que también ya trabajamos, ¿no? Estas transformaciones adaptativas del conocimiento científico, conocimiento escolar. Luego tenemos las expectativas de logro, y acá me detengo un momento, porque justo el material que hoy subí como material de esta semana tiene que ver con competencias. En los diseños curriculares de otros países, en lugar de trabajar contenidos, trabajan competencias. Y la historia cuenta que todas estas cuestiones que por ahí suceden en países como España o Francia, luego llegan a nuestro país. Nuestros estudiantes, cuando son evaluados con estos exámenes internacionales que después salen en los medios por la posición que Argentina tiene en el ranking, justamente son evaluados por competencias. Y la clase de esta semana tiene que ver con una revisión de ese concepto. Cuando hablo de competencias, hago relación a la interrelación entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como está dispuesto en los diseños o como estamos trabajando en Argentina, pero de manera tal que puedan permitir la resolución de un problema. ¿Sí? El concepto de competencia tiene su origen en el ámbito empresarial y pasó al ámbito educativo. ¿Por qué estoy trayendo esto cuando me detengo acá en expectativas de logro? Porque en nuestro diseño curricular, que es del 2006, estas metas, que son a largo plazo y que son para todo el año, en este caso para el primer año de la escuela secundaria, remiten al logro de competencias. Nuestro diseño está organizado en contenidos, pero las expectativas de logro, por ejemplo, pasar de describir y explicar fenómenos simples, utilizando teorías y observaciones
personales a poder explicar otros fenómenos utilizando conceptos y modelos científicos más amplios, es una competencia, repite, perdón, el logro de una competencia y es una de las expectativas de logro de nuestro diseño. Acá tenemos las que son propias para el primer año, y acá ya tenemos los contenidos, ¿sí? Una de las consignas para la clase 6 es justamente cuáles son los criterios de selección que establece la provincia. Y acá recordamos que del caudal de saberes que circula en la sociedad, se hace una selección de contenidos. Y esa selección, insistimos, es una selección no arbitraria, sino una selección fundada en criterios. La provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta los núcleos de aprendizaje prioritarios, que es la definición a nivel nacional, ha optado por seleccionar contenidos teniendo en cuenta la relevancia y la actualidad de esos contenidos. ¿Sí? Esto se vincula un poco en el material apuntes sobre contenidos, lo llamamos relevancia científica. Que esos contenidos, ¿sí? Cuando trabajamos la selección de contenidos, criterios para la selección de contenidos, desde el campo disciplinar, relevancia científica, ¿sí? Es decir, que la selección de contenidos tiene que responder a paradigmas actuales, tienen que poder tener alto poder explicativo y deben de tener en cuenta las dos dimensiones de la concepción actual de la ciencia, ciencia como producto y ciencia como proceso. Bien, además, la selección de contenidos es en función a los fines que persigue la escuela secundaria, es pertinente con los propósitos y el enfoque para la enseñanza, y tiene continuidad con los contenidos seleccionados en la educación primaria básica. Hay un continuo entre niveles. Estos son los criterios que han llevado a quienes elaboraron este diseño curricular en 2006 a seleccionar contenidos. Y esos contenidos los presentan teniendo en cuenta, que es la consigna que sigue, perdón, acá estamos, cómo están organizados los contenidos, los presentan en torno a 4 conceptos que en ciencia llamamos metaconceptos, conceptos estructurantes, conceptos organizadores, que son los conceptos de interacción, sistema, cambio y diversidad. Yo puedo encontrar en cualquiera de las disciplinas dentro del área de ciencias naturales, física, química, biología, estos conceptos. Estoy hablando de cambios biológicos, cambios físicos, cambios químicos, ¿sí? Diversidad química, diversidad biológica, diversidad química, física. Entonces, están organizados en función a estos conceptos y en ejes temáticos, ¿sí? Estos ejes, la Tierra y el universo, energía, cambios y movimientos, los materiales y sus transformaciones, la interacción y la diversidad de los sistemas biológicos, se vinculan con cada una de las disciplinas, biología, química, física, y esto sería ciencias de la Tierra y astronomía, ¿sí? Luego, dentro de cada uno de estos ejes temáticos, aparecen los núcleos de contenidos. Vamos a... Una pregunta. Sí. ¿Las 3 carreras pueden agarrar y enseñar ciencias naturales o solo las enseñan los de biología? Las 3 carreras, ustedes como estudiantes con este diseño curricular van a recibir el título de profesores de ciencias naturales y luego será con orientación en biología, en física o en química, según cada uno después vaya eligiendo a partir de tercero, ¿no? Donde están la orientación, la especialización. Pero entonces ustedes con este título pueden enseñar ciencias naturales en primer año, ¿sí? Ya sea que luego hagan el profesorado de biología, el profesorado de química o el profesorado de física. Ciencias naturales puede ser enseñada, porque de hecho ustedes ahora tienen biología, tienen física, tienen química. En los nuevos diseños curriculares que hubo una revisión hace un par de años y ahora está todo en un parate, no se sabe qué va a pasar, los profesores de biología solo iban a poder enseñar biología
y en el trayecto de formación de la carrera no había ni física ni química. Desastre, porque en realidad estamos hablando de ciencias naturales. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre de acá a unos años. Yo supongo que a no más tardar 2 años debería de haber una renovación de los diseños, no solo de los diseños de nivel medio de la escuela secundaria, sino de los diseños del profesorado. El diseño curricular que corresponde a superior, el diseño curricular con el que ustedes se están formando, es el diseño curricular que otorgaba el título de profesor para la EGB3 y el nivel polimodal. ¿Sí? Es ese mismo diseño. Cambia la denominación en el título, ustedes no van a tener esa denominación en el título, pero el diseño sigue siendo el mismo. Por eso está necesaria y urgente revisión de los diseños curriculares. Pero si ustedes pueden enseñar ciencias naturales. ¿Sí? Bien, entonces, luego les pedí como consigna cuáles son los conceptos organizadores, que los mencionen, que expliquen qué implica diversidad, qué implica interacción, qué implica cambio, qué implica diversidad, que mencionen cuáles son los ejes temáticos, que son, me fui acá, los ejes temáticos, estos 4 ejes, cada uno vinculado con una disciplina, y luego los núcleos de contenidos, que elijan un núcleo de contenidos y traten de identificar qué tipos de contenidos encontramos. Entonces, vamos a elegir dentro de lo que es el eje los materiales y sus transformaciones, voy a elegir el núcleo de contenidos acá, el agua. Y entonces, eje, los materiales y sus transformaciones. Núcleo de contenidos, el agua. Y esto que aparece acá son los contenidos de enseñanza. Bien, vamos a intentar identificarlos, que de hecho es la práctica que pido con otros ejemplos en este formulario. ¿Sí? Que es un poco una ejercitación para ver si puedo reconocer o no tipos de contenidos. Ahora lo trabajamos entre todos. En este caso, el agua como sustancia, así como está expresado, ¿qué tipo de contenido es? Conceptual. Bien, conceptual. ¿Agua y sus propiedades? También. Conceptual. Si yo sigo leyendo, agua corriente como mezcla, conceptual. Fuentes de obtención del agua. También conceptual. También, usos del agua, peligros y alcance de los procesos que causan su contaminación, el agua y la vida, agua destilada, agua potable, agua corriente, procesos de potabilización, son todos contenidos conceptuales. ¿Sí? Todos contenidos conceptuales. Esta distinción y esta posibilidad de discriminar entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son los que a mí como docente me permite tomar decisiones y, por ejemplo, acá en procesos de potabilización, incorporar diseño de un dispositivo casero de potabilización. Diseño de un dispositivo. Profe, no viene, Sí. perdón, ¿no viene especificado en el currículum los contenidos procedimentales, por ejemplo, o actitudinales que tenemos que brindar? O sea, en el currículum están solamente los contenidos conceptuales y yo tengo que ver a través de los contenidos conceptuales cómo puedo brindar a los alumnos, estudiantes, los contenidos procedimentales y actitudinales. O sea, mediante actividades de contenidos conceptuales, cómo enseñar un contenido procedimental o actitudinal también. Sí, la verdad es que a estos diseños curriculares aún le faltan en esto, ¿no? De incorporar las 3 dimensiones de la ciencia, ¿no? Lo que hablábamos del saber, del hacer y del ser. En este núcleo de contenidos que es el agua, recién lo leímos, son todos conceptuales. Mira, en uno anterior, por ejemplo acá, en este núcleo, en el de las mezclas, aparece contenidos procedimentales, clasificación de los métodos, diseño y utilización de dispositivos experimentales. Acá aparecen explícitos
contenidos procedimentales, pero no siempre es así. Entonces ahí está el poder de decisión del docente para transformar, para incorporar, para añadir contenidos de tipo procedimentales y actitudinales, que de hecho yo les decía, acá si trabajamos procesos de potabilización, y yo lo trabajo tal cual está acá, tal cual lo estoy leyendo, llevo una lámina, menciono cuáles son las etapas, y eso es un contenido de tipo conceptual. Ahora bien, puedo trabajarlo así y además incluir el diseño de un dispositivo casero de potabilización con una botella, con agua, con arena, con tierra, con diferentes materiales que puedan actuar de filtro, y ahí estoy trabajando un procedimiento que tiene que ver con un hacer, que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con la posibilidad de la observación, que tiene que ver con la posibilidad del registro. Y me siguen faltando contenidos actitudinales. Bueno, voy a llevar este trabajo de procesos de potabilización al aula o al laboratorio y lo puedo hacer como un trabajo grupal, y ahí voy a trabajar el trabajo en grupo, la colaboración en el equipo. O sea, se van dando cuenta de qué manera nosotros como docentes vamos tomando decisiones con respecto a lo que aparece prescrito en el diseño curricular. Entonces, tenemos, quería saber si estaban porque mi conexión a internet me está diciendo que tengo una señal débil. Tenemos materiales y sus transformaciones como eje temático, el agua como núcleo de contenidos y los contenidos. Lo que sigue a continuación son las orientaciones didácticas para de algún modo poder identificar cuál es el alcance del contenido, hasta dónde avanzo, cuál es el grado de profundidad, con qué ejemplos podría trabajarlo. Y de hecho, acá sugiere que siendo un primer año, en el caso de reconocer el agua como sustancia, el agua como mezcla, el agua corriente como mezcla, no se va a hacer desde el conocimiento de la estructura molecular, ni trabajando con las fuerzas intermoleculares, los puentes de hidrógeno y todas esas cuestiones químicas bien específicas, sino que el abordaje va a ser basado en propiedades observables y los usos y riesgos asociados en torno al agua como un recurso. Entonces, de algún modo, acá tengo otra pista para pensar contenidos de tipo procedimentales y contenidos de tipo actitudinales. Voy a abordar los usos del agua y voy a abordar usos cotidianos. Y entonces acá puedo trabajar el valor o valorizar el agua como un recurso y el cuidado del agua. Estoy pensando en situaciones muy concretas, ¿no? El lavado de dientes y dejar la canilla abierta en lugar de utilizar un vaso, el reconocimiento que el uso doméstico que tenemos del agua es un beneficio para una porción muy pequeña de la población mundial, cuando en otras partes del mundo, para acceder al agua, han de disponer de muchos kilómetros y no es tan accesible como nosotros. Entonces, el cuidado, valorar el agua, ahí ya estaríamos trabajando contenidos de tipo actitudinales. Pero yo necesito explicitarlo, necesito ponerlo en mi planificación, porque es necesario enseñarlo. ¿Se va comprendiendo un poco, muchachos, lo que estoy presentando? Sí, Sí, profe. profe. Actitud, entonces, refiere o sea, a las actitudes que tienen que tener los chicos con respecto a lo que le enseñamos. Sí, sí, No actitudes, no normas. de los chicos. Claro, o sea, vos vas a enseñar a cuidar y valorar el agua potable que los chicos disponen en sus casas. ¿Sí? Lo vas a enseñar. Fíjate que no aparece como un contenido explícito, pero aparece en la orientación didáctica esto de hacer un abordaje basado en las propiedades observables y los usos y riesgos en torno al agua como recurso. Y de hecho, al mencionar esto de trabajar las propiedades observables, me está dando una pista con respecto, bueno, yo acá puedo trabajar
como procedimiento la observación, puedo trabajar el registro y obviamente tomé de manera azarosa este núcleo de contenidos el agua, pero estos chicos venían trabajando las mezclas, los tipos de mezclas, venían trabajando los materiales y sus propiedades, las propiedades organolépticas, físicas, químicas, y en este caso todo eso se puede aplicar, ¿sí?, al conocimiento del agua. ¿Bien? ¿Por qué insisto con esto? Sí. Igual en el contenido del agua también dice que podríamos enseñar un poco más podría en el caso del uso de agua en los campos domésticos o industriales. Claro, los distintos usos del agua. Sí, sí, sí. Y de hecho, al finalizar entonces dijimos, eje temático, núcleo de contenidos, orientaciones pedagógico-didácticas, y van a encontrar que al finalizar cada una, podríamos llamarlas unidades, quieren llamar las unidades, las llamamos unidades. Algunos le dicen unidades, a mí me gusta llamarlo como aparece en el diseño. Al finalizar ese núcleo de contenidos, se encuentran que como resultado del trabajo sobre los contenidos de este núcleo, los alumnos podrán, y esto que aparece acá es lo que nosotros utilizamos y después tomamos para elaborar nuestros objetivos, ¿sí? Es decir, aquellos que esperamos que los estudiantes logren. Entonces, como resultado del trabajo, de la enseñanza, de ese núcleo de contenidos, yo tengo que lograr que los chicos puedan reconocer el agua como recurso, que puedan describir las características del agua, que puedan determinar las propiedades físicas del agua mediante dispositivos experimentales, ¿sí? Entonces, al finalizar cada núcleo de contenidos, nos encontramos con estas orientaciones, ¿no? Que, insisto, nosotros luego las transformamos en objetivos. ¿Y por qué quise revisar esta clase, que es la clase 6 con ustedes, la clase de la semana pasada? Porque es el primer paso para empezar a pensar nuestra propuesta. Cuando ustedes vayan a la resolución de esa clase, elijan un núcleo de contenidos con el que se sientan a gusto, con el que quieran trabajar, con el que les resulte interesante, porque después sobre ese núcleo de contenidos vamos a hacer la secuenciación, sobre ese mismo núcleo de contenidos vamos a hacer la selección de actividades, sobre ese núcleo de contenidos vamos a trabajar la evaluación. Entonces, un primer paso para elaborar la propuesta de enseñanza, que es el trabajo final de esta cursada, es la selección de contenidos, es leer qué me pide el diseño con respecto a este núcleo de contenidos, es identificar qué tipos de contenidos aparecen y cuáles están faltando y formularlos, ¿sí? Entonces, para esta consigna, sugiero que ya vayan eligiendo un núcleo de contenidos que sea de interés, y la propuesta de trabajar con el diseño de primero justamente es porque se espera que esos contenidos ustedes ya lo hayan abordado en el profesorado, ¿sí? Estamos hablando de características de los seres vivos, estamos hablando de nociones sobre mezcla, sistemas homogéneos, heterogéneos, movimientos, astronomía y cuestiones vinculadas al origen del universo y sistema planetario. Se supone que deberían de haberlo podido trabajar en primero y en segundo, y no estamos abordando el diseño de cuarto año o el diseño de sexto, que requiere otra complejidad, que ustedes en este trayecto formativo todavía no la tienen, y no estamos para tener que invertir más tiempo en el estudio de si podemos resolverlo con algo que ya manejan. Así que sugiero esto, ¿no? Que elijan ustedes un núcleo que les resulte interesante. ¿Preguntas? Bueno, les cuento cómo sigue el trabajo. Sí, Melanie. Sí, yo iba a preguntar, en la actividad esta que hay que agarrar y hacer ese formulario, ¿hay alguna fecha de entrega? No.
Este formulario es a modo de práctica. De hecho, ustedes cuando lo completan ya les va a dar una puntuación, porque es como para practiquemos, a ver si puedo identificar qué tipo de contenidos es cada uno. No tiene fecha. Y de hecho esto de que, bueno, hoy les subí enseñanza por competencias, la semana que viene les voy a subir sobre planificación docente, los materiales y las consignas del trabajo, que en estas 2 semanas, en donde no van a tener material como clase, la semana del 6 de julio, la semana del 13 de julio, ustedes aprovechen para ponerse al día con todas estas cuestiones. Mi intención es empezar el segundo cuatrimestre ya con la lectura de planificación, que es lo que sigue, con justamente cuáles son los componentes de una planificación y demás, que lo vamos, esto es aula invertida, todo lo que es planificación lo vamos a trabajar cuando nos encontremos en el próximo Meet, pero ya avanzando un poquito en que, bueno, yo elegí trabajar justamente con el núcleo de contenidos del agua, ya pude distinguir los tipos de contenidos, ya leí las orientaciones didácticas con respecto a cuál es el alcance de esos contenidos para el primer año de la escuela secundaria. Y entonces ahora que me tengo que centrar a planificar, solo tengo que pensar en los objetivos y en los propósitos, tengo que pensar en las actividades, como que ya hayan avanzado en algo, ¿sí? Por eso, atención con esto, ¿sí? Profe, ¿y está relacionado con el armado de clases de generalista? Porque ya nos dijo también que íbamos a empezar a armar una clase para después intentar darla. Vamos Sí. a ver si hay la posibilidad de darla presencial o virtual. En práctica, Melania, ¿me decís? En práctica, porque nos iban a enseñar a armar también una clase. ¿Y qué es parecido a armar y planificarla? Sí, cuando hablamos de planificar, la propuesta de esta cátedra es que ustedes logren planificar una secuencia didáctica que no es solo una clase, sino son entre 3 y 4 clases, ¿sí? Yo les decía que a veces vamos a la par con práctica, a veces llegamos antes, a veces llegamos tarde, pero sí, ya este material de planificación con ustedes va a colaborar en al menos empezar a identificar cuáles son los elementos. Sí les puedo adelantar que del mismo modo que está organizada la cursada en torno a preguntas con respecto a para qué enseñamos, a quiénes enseñamos, cómo enseñamos, son las preguntas que se van a hacer en cualquier planificación, ¿no? Y cuando digo planificación estoy pensando una planificación anual. De hecho, en la clase de la semana que viene yo les subo un ejemplo de una planificación anual de uno de mis cursos y ustedes van a identificar los elementos, una planificación de una clase, una planificación de una secuencia, una planificación de una unidad. Entonces, en una clase yo tengo que pensar, bueno, ¿para qué voy a enseñar esto? Y ahí voy a pensar los objetivos, voy a empezar a pensar los propósitos. ¿Y cómo los obtengo? Bueno, voy al diseño y leo qué se espera que aprendan los chicos al trabajar esto. Tengo que pensar qué voy a enseñar y ahí tengo los contenidos y voy a seleccionar los contenidos. Y si ese contenido solo es conceptual, bueno, voy a incluir algún contenido procedimental y voy a incluir un contenido actitudinal. No me puedo desligar de la concepción de ciencia actual, porque si no me estoy quedando en una visión de ciencia clásica donde solo son verdades absolutas. Y hoy hablamos de las 3 dimensiones de la ciencia, saber, hacer y ser. Después voy a pensar cuándo lo voy a enseñar. Esto en primer lugar, esto en segundo lugar, le voy a dar un orden. ¿Cómo lo voy a enseñar? Y voy a pensar en las actividades para llevar adelante esos contenidos. ¿Cómo lo voy a evaluar? Entonces, llámese plan de clase, llámese secuencia didáctica, llámese unidad, llámese planificación, llámese programación. En todos hay elementos comunes. Pueden cambiar los nombres, pueden cambiar las etiquetas, pero tienen que ver con una guía que va a orientar el trabajo futuro. Y de hecho yo aún no tengo organizado el próximo cuatrimestre porque desconocemos cómo va a seguir la cursada. ¿Seguirá virtual? ¿Tendremos instancias de encuentro presencial? No lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sé es que ustedes acá cuando finalicen este año la cursada van a elaborar una secuencia didáctica y para elaborar esa secuencia didáctica van a recorrer un montón de pasos previos. Estuvimos hablando de que los procedimientos, el hacer, se hace
practicando, ejercitando, ha de enseñarse el paso a paso. Este es un primer paso, el acercamiento al diseño, la lectura, la identificación de contenidos. Es el primer paso que hacemos, ¿sí? Después vamos a definir cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades, cómo lo vamos a secuenciar, qué vamos a hacer en primer lugar, qué vamos a hacer en el desarrollo, qué vamos a hacer en el cierre. Pero este es el primer paso que prescribe la provincia de Buenos Aires acerca de la enseñanza de determinados contenidos. Bien, entonces queda en claro, ¿no? ¿Cómo seguimos esta semana? Enseñanza por competencias, como presentarles esta otra propuesta, esta otra forma de enseñar, que tiene que ver con integrar los tipos de contenidos. Esta enseñanza por competencias aparece mucho a nivel de las universidades y tal vez universidades privadas, cuando parten de la resolución de situaciones problemáticas o buscan enseñar, no sé, frente a un caso determinado, ¿sí? Como dije recién, en nuestro caso, las expectativas de logro remiten al logro de competencias. Era necesario presentarlo, es necesario presentarlo. Y luego tenemos lo de planificación docente, van a tener 2 materiales, uno de Gibbs y Palamidesi, con qué características tiene la planificación, cuáles son los condicionantes de la planificación, algunos elementos o componentes a considerar en la planificación, y después van a tener un texto de Feldman, programación de Feldman, lo llama programación, van a encontrar algunas similitudes, van a encontrar diferencias. De hecho, una de las actividades tiene que ver con reconocer las similitudes y las diferencias entre los 2 materiales, y después van a asociar todo esto con esta película que se llama La Ola, que tiene que ver con el labor docente, que tiene que ver con la planificación y que tiene que ver con la importancia de planificar, ¿sí? Lo dije a... ¿Cómo se llama? La Ola. ¿Cómo se llama la película? La Ola. ¿Cómo? La Ola. La Ola. Sí. Es una película que transcurre en un centro educativo de Alemania, con un experimento que no salió tan bien, ¿sí? Sí, me parece que la Es vi. del me parece que la 2008, es una película del 2008. vi. Sí. En YouTube... Tiene que ver algo con... ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver algo con Adolf. Sí, no spoilees nada, Rodrigo. Sí, está bien, por eso no quise decir mucho más que eso, No, pero está bien, ya la vi. sí, pero tiene que ver con la posibilidad de resurgimiento de movimientos neonazis y el labor que hace un docente, o el labor o no, la planificación o no que hace el docente sobre la importancia de planificar. Lo dije a principio de año, es importante reconocernos como profesionales de la educación, y una de las tareas que vamos a hacer durante todo nuestro desarrollo profesional tiene que ver con planificar la enseñanza. De hecho, ustedes podrán notar que yo miro mis cuadernos y esto que estoy mirando tiene que ver con mi planificación para esta clase, para este encuentro. Tiene que ver con las decisiones que he tomado para este encuentro. Y así va a ocurrir con ustedes en cada una de las clases que presenten. Muchachitos y muchachas, estamos más o menos, cuentan con este Stand Week de estas 2 semanas como para ponerse al día aquellos que por ahí están con algunas tareas pendientes. Hice las devoluciones de a quienes enseñamos y quienes tienen que reentregar lo hacen por mensajería, así puedo revisar los trabajos. Si existen preguntas vinculadas con los materiales, no dejen de hacerlas, me escriben por mensaje. Profesora, estuve leyendo el texto de Feldman, define objetivos de tal modo, pero Gibbs lo define, ¿con qué definición me quedo? Y yo respondo ese tipo de preguntas, ¿sí? Por favor, no dejen de hacer esas preguntas, o las anotan y las hacen en el encuentro sincrónico. Y bien, y ya con esto no nos encontramos de manera sincrónica hasta después del receso, que veremos si sigue siendo virtual o tenemos la posibilidad de hacerlo presencial. ¿Alguna consulta?
A los que nos corrigió y aprobamos. A las correcciones que nos hizo, ¿le tenemos que igual hacer una devolución sobre eso o lo hacemos directamente en las carpetas? No escuché, Melanie, la última parte. Sí, tenemos que agarrar y hacer la devolución en nuestras carpetas a los que nos corrigió, que nos equivocamos por ahí en algunas cosas. Igual aprobamos. No, si está aprobado, a vos te queda el registro, además en el aula virtual, la devolución en el aula virtual. Lo revisarás cuando tengas que preparar la instancia del final, ¿sí? Un 7, un 8, un 9, un 10, me dice un poco del manejo que tenés del contenido, ¿sí? Si al 7 lo acompaña algún tipo de pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, ese comentario, esa sugerencia, tenelo presente cuando prepares ese material para el final. Bueno, profe, gracias. Bueno, bien, gente, de mi parte, esto es todo.